es la que tenemos todas las mañanas desde aquí. Así los invitamos para que nos sintonicen a través de todas nuestras plataformas digitales, por Circuito VN Radio, nuestra página web venezuela-news.com, estamos en YouTube, en X, en Twitch, en todas las redes sociales. En la app. En la App Store, que pueden descargar por Google Play y... En la App Store y Play Store. App Store es para iPhone y Play Store para Android. Para todos los Android. Nos buscan como Venezuela News. Ahí en esta aplicación pueden estar actualizados de las mejores noticias y también pueden escuchar la radio al mismo tiempo en su teléfono celular. Miren, cuando son las 7 y 8 minutos de la mañana, recordándoles que estamos en 2 estados del país, en Caracas, Aragua, Anzoátegui, Maturín, Nueva Esparta, Carabobo, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira y sur de El Lago. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Y la Colonia Tobar. Y la Colonia Tobar, próximamente. Buenos días, también agradeciéndole al equipo técnico que hace posible este programa, en la dirección general Lenin Dávila, en la dirección de producción Victoria Torres, en la dirección creativa Pante Sousa, en la dirección de programación Dr. Chan, en los controles Alberto Simanca y en la dirección de video Leiner Solórzano. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos la mañana de hoy viernes, el cuerpo lo sabe, viernes 12 de septiembre con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Comenzamos porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, en plenaria del PSUV y JPSUV, afirmó: cuando el amor y el fervor patriótico se suman a la valentía, solo hay un destino para un pueblo, que es la victoria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este jueves la plenaria extraordinaria del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el objetivo de promover nuevos métodos estratégicos para defender la soberanía y la paz de la nación. Ante más de 10.000 militantes en la plenaria extraordinaria del 5º Congreso del PSUV, Nicolás Maduro declaró: cuando el amor y el fervor patriótico se suman a la valentía, solo hay un destino para un pueblo, que es la victoria. Citó a Bolívar también. Al mismo tiempo, el presidente de la República subrayó que el PSUV es un proceso continuo de reflexión y acción para construir la política desde la práctica revolucionaria. Vamos a escucharlo. Precisamente porque nuestro partido es un partido, y nuestro movimiento político y nuestras grandes alianzas, nuestro bloque histórico, son fuerzas y movimientos que están permanentemente en dinámica, dialéctica, en acción, reflexionación como método de construcción de la política, de la estrategia, de la táctica, de la doctrina, de renovación permanente en los cambios del mundo, de tomando los mejores aportes de este tiempo, de nuestra ideología, de nuestra visión, nuestra cosmovisión mundial, de nuestra geopolítica como movimiento de liberación venezolano, pero como movimiento, parte del gran movimiento de liberación nacional de América Latina y el Caribe. Porque al final somos un solo movimiento de liberación nacional y de construcción de la patria grande, y el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico Simón Bolívar somos parte de la ola latinoamericana, caribeña, de la nueva independencia del siglo XXI nuestro americano. También el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó al PSUV a prepararse para la lucha armada si Venezuela sufre una agresión militar del imperialismo norteamericano. Vamos a escucharlo. Y la tercera tarea es precisamente que el Partido Socialista Unido de Venezuela, como rector de la Revolución Bolivariana, como partido de gobierno, como amalgamador de las fuerzas políticas, sociales, culturales de la Revolución Bolivariana, del bloque histórico, se prepare, se adapte de manera acelerada y con calidad para pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada si Venezuela es agredida militarmente por el imperialismo norteamericano. Sin vacilación. Dudar es traición. Sin vacilación. Como dijo Bolívar,
respuesta, miren, muchachos, otra cosa importante que el presidente anunció el día de ayer, hizo la propuesta de 3 temas prioritarios para la nueva etapa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y dijo, la primera, consolidar la capacidad de gobierno. Maduro priorizó fortalecer la gente que resuelve. El objetivo es atender integralmente los problemas de la población en educación, salud, vivienda, servicios públicos y emprendimiento. También instó a los líderes a escuchar críticas y autocríticas para rectificar y reinventarse constantemente. El segundo tema que propuso el presidente de la República es profundizar el proceso constituyente en movimientos sociales. Esta segunda tarea busca consolidar un nuevo proceso popular constituyente. Maduro llamó a gobernadores, alcaldes y la dirección nacional a desplegarse en las calles y gobernar con la gente. También enfatizó que la bomba atómica de Venezuela es el pueblo empoderado en los territorios. Y como tercer tema propuesto por el presidente de la República el día de ayer es prepararse para la lucha armada, tal como lo escuchábamos en este audio. El tercer punto es preparar al PSUV, a la nación para pasar de las formas de lucha no armadas a las formas de luchas armadas. Esto aplicaría si Venezuela sufre una agresión militar del imperialismo norteamericano. Bueno, ahí están las instrucciones por parte del presidente de la República en el marco de este congreso del PSUV y JPSUV que se desarrolló el día de ayer. Bueno, por eso me traje mi franela, ¿ves? De la Kalashnikov. Dicen de los mejores inventos del siglo XX. Una AK-43. De los mejores inventos del siglo XX, ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y me traje mi brazalete también, además. Y bueno, hablar un poquito sobre el gran evento, el congreso que se hizo ayer en el PSUV, gracias a la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela por invitarnos a una serie de comunicadores, creadores de contenido del país, quienes estuvimos ahí escuchando al presidente en vivo en estas reflexiones tan importantes de tomar un paso importante, ¿no? Porque estamos amenazados con una flota de destructores, aviones que supuestamente quieren combatir narcotráfico, pero esto parece que va mucho más allá y está amenazada en nuestra patria. Y si la patria está amenazada, hay que defenderla. Fíjate, de esas palabras del presidente el día de ayer, que debemos pasar a la ofensiva, pues, a la lucha armada, si fuese el caso de que nos llegaran a agredir los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano. También lo dijo el ministro Diosdado Cabello, también lo reforzó allí. Pero bueno, lo que comenzamos a ver a través de los diferentes medios, de redes, luego de esto que dijo el presidente y Diosdado el día de ayer, bueno, se volvieron locas. Ahí en Miami, bueno, enloquecieron. Eso es lo que son ustedes. Ustedes son unos agresores. Eso es la revolución. Agredir y no sé qué más. Bueno, pero ¿y ustedes qué quieren, pues? Que lleguen aquí las bombas y nosotros nos hagamos los locos, pues, o miremos para un costado. ¿O ustedes creen que nosotros estamos mochos? ¿O es que ustedes creen que pueden hacer algo al estilo de las películas de Hollywood, que llegó un comando de 20, 30 Marines, entraron y bueno, y se llevaron a quien se tengan que llevar y mataron a quien tengan que matar? O sea, ¿será que esta gente que está en Miami está pensando que es así, algo al estilo Hollywood, una película hollywoodense? Definitivamente esta gente está grave de la cabeza. Tiene serios problemas mentales. Porque pensar que aquí va a entrar un grupo comando, o como ellos mismos lo dicen, una extracción. Eso es una bombita y una extracción y ya. Sigan creyendo, pues. Dale, sigan comiéndose ese cuento, que va a ser al estilo de películas de Hollywood. Miren, nosotros somos un pueblo pacífico, un pueblo que nos encanta la paz, que nos encanta ir para la playa, que nos encanta una rumba, que nos encanta estar en familia, que nos gusta hacer una parrilla, que nos gusta tomarnos una cervecita. Pero no se crean
que porque este pueblo es pacífico, no va a salir a las calles a defender su patria. Sigan ustedes con ese cuento de que aquí llegan, hacen una extracción y se van. Síganse comiendo ese cuento, pues. Sigan subestimando a este pueblo. Llevan 25 años en lo mismo. Por eso es que nunca van a llegar a gobernar este país. ¿Ves? Nunca. Y aparte, bueno, los voceros que tienen para eso. El Simonovic. ¿Quién es Simonovic? Un idiota, un inecto, que decía, inventaba cuentos de cómo se fue. Y todo el mundo sabe que se fue en una lancha y iba vomitando. Esos son los grandes líderes de estrategia militar que tienen ustedes. Desde allá de Miami, pues. Dale, pues sigan creyendo que aquí llegaron los gringos, nos van a agredir y aquí nosotros no vamos a hacer nada. Dale, pues síganse comiendo ese cuento. Seguimos. Miren, entre otras noticias, el día de ayer el presidente anunció que habrá una jornada de debate y consulta los días 13 y 14 de septiembre. Veamos. Yo le propongo a este Congreso que abramos la compuerta, ustedes se vayan a las regiones, se vayan a la base, se vayan al territorio y sábado y domingo declaremos al Partido Socialista Unido de Venezuela y a todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución en debate, en consulta de la base sobre las líneas fundamentales que tenemos que definir de aquí en adelante. Sábado y domingo, jornada especial de base territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esos debates que dimos en las mesas se lleven organizados metodológicamente. Eduardo Piñate, tú que te la das de metodólogo y de escritor, todo el equipo pues de la presidencia del partido y de la Secretaría General, ¿verdad, Diosdado? Es lo primero que voy a proponer para que se decida. Aquellos que estén de acuerdo en desarrollar con todos los 2.885 delegados y delegadas una jornada de consulta, debate y definiciones para la acción en todos los territorios de la República, en los más de 60.000 equipos de calle, en los equipos de comunidad y en las VC, hacer con la señal de costumbre su manifestación de voluntad, aprobado por el Congreso, ir sábado y domingo, 13 y 14 de septiembre. Importante decir algo aquí. Esto fue una plenaria de un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela en reunión extraordinaria. El Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, es el partido probablemente más grande del continente y que tiene 23 de 24 gobernaciones. Tiene 285 de 335 alcaldías, eso es el 85%. No solo eso, tiene 2.182 concejales de 2.402. Estamos hablando de más del 90% del territorio que gobierna el PSUV en elecciones democráticas. Y todo esto que dice el presidente aquí no son instrucciones, estas son propuestas del presidente que fueron votadas allí en esa plenaria por un partido tan importante que tiene poder real en Venezuela. Decíamos ayer, o antes de ayer, leyendo un tuit de la cuenta @sonpolémica, decía qué poder tiene la ultraderecha venezolana, el partido 20 Venezuela. ¿Cuántos gobernadores tiene 20 Venezuela? 0. ¿Cuántos alcaldes tiene 20 Venezuela? 0. ¿Cuántos concejales tiene? 0. ¿Cuántos diputados a los consejos legislativos? 0. ¿Cuántos diputados a la Asamblea Nacional? 0. Y pretenden decir que ellos ganan elecciones presidenciales, que ganan todo y que son el 90% de la población. No, estas cosas se deciden así. No son simples instrucciones, se votan así democráticamente como lo pudimos ver ayer. Así es, 7:22 de la mañana. Vamos a un corte musical y volvemos con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas.
7:37 de la mañana. Seguimos con noticia porque el día de ayer Diosdado Cabello afirmó: el mayor cártel de droga en el mundo es la DEA. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela y afirmó que el verdadero poder detrás del narcotráfico global es la DEA. Durante la plenaria extraordinaria del PSUV, el ministro del Interior, Justicia y Paz destacó que Venezuela no tiene laboratorios de drogas y que el territorio nacional está libre de producción de estupefacientes, tal como lo reseñan informes de la ONU. A su vez, el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela recalcó que la milicia debe estar preparada para defender a la revolución ante las presiones reales del imperialismo norteamericano que pretende destruir el proyecto bolivariano. En este sentido, durante la instalación este jueves en la plenaria extraordinaria del Congreso del PSUV, Cabello resaltó que los factores externos de Estados Unidos pretenden una agresión contra Venezuela bajo falsas excusas de luchar contra cárteles de droga. De allí, precisó que como partido se debe asumir una decisión determinante en la defensa del apoyo revolucionario. Vamos a escuchar. Las bases del partido, y en estas situaciones quienes tienen funciones de liderazgo deben estar al frente de la batalla. Por eso el hermano presidente los ha convocado, porque nosotros tenemos que tomar una decisión en esta plenaria de pasar a una fase superior para defender nuestra patria. Esto no es apología a la guerra, no es. Esto es amor a la libertad. Tenemos que pasar de esa revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor. Nosotros hemos venido avanzando y en esa guerra, que no será convencional para nada, nosotros la vamos a hacer en todos los sitios, en todos los terrenos, en todos los frentes y con lo que tengamos a mano. Verán los vendepatrias que están aquí qué van a hacer, pero a la hora de defender la patria, la duda es traición a nuestra patria. Y ese enemigo imperial debe tenerlo bien claro. Desde aquí, desde este humilde país pequeño, debe saber, si se meten con Venezuela, esa guerra no va a durar 2 días, ni 3, ni 4, ni 5. Serán 100 años de guerra, pero los vamos a derrotar. Nosotros somos libres y seguiremos siendo libres, así lo recalcó durante este jueves en la reunión de la plenaria del Partido Socialista Unido de Venezuela el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Vamos a escuchar también pronunciamientos por parte del secretario general. Así no van a poder. Y esa es la tarea fundamental que nosotros tenemos. Ahí están los circuitos comunales, son una maravilla. Ahí están los cuadrantes de paz. Ahí está el territorio. Quien controla ese territorio pequeño, el enemigo cuando pise donde pise, se la va a ver muy mal. Porque aquí acusaron en algún momento a nuestros pueblos caribes que eran caníbales. Dejen quieto al que está quieto. Nosotros no somos caníbales, pero los hijos de Bolívar y Chávez somos bien arrechos para defender la patria. Y bien arrechas para defender la patria. Por eso, hermanas y hermanas, yo los convoco en nombre del hermano presidente, en nombre de nuestro pueblo, que asuman el liderazgo que tenemos que asumir en cada comunidad que los eligió. Y preparémonos definitivamente para la transición de esta revolución pacífica a la lucha armada en defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la lucha armada! Que viva la patria, que viva la lucha armada. Así es, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, temprano en la mañana ya en la plenaria de este quinto Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, hizo un llamado en nombre del presidente, luego el presidente lo convoca, lo vota, además, no es una orden del presidente, es una votación que se hace en plenaria del paso a la lucha armada si pretenden sabotear, si pretenden entrar, si pretenden invadir nuestra patria, porque la patria se defiende. Y así nació nuestra patria, además. Esta república, la República Bolivariana de Venezuela, nació de la lucha armada. Nació de la lucha armada contra el imperio más poderoso de la época, el Imperio Español, y así se ha defendido en varias oportunidades. Así que si toca pasar a la lucha armada para defender la patria, se pasará.
Mira, hablando de la defensa de la patria, ayer también el ministro para la Defensa, Padrino López, se pronunció e informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana refuerza 284 puntos críticos ante la amenaza de invasión. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reforzó su presencia y resguardo en los 284 puntos críticos distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Esta información fue emitida en un balance sobre las operaciones militares de la FAM. En su alocución, Padrino López también explicó que los puntos críticos son puestos de comando principales y alternos de todo el sistema defensivo territorial. En ello, precisó, se estableció un plan de acción y reacción específico, ofensivo y defensivo, de acuerdo a la amenaza que está presente en estos momentos. También Padrino López en sus redes sociales compartió una información e instó al gobierno estadounidense a pensar bien la decisión que van a tomar. Si de verdad quieren combatir el narcotráfico, háganlo con coherencia. Vamos a escucharlo. Allá, en el estado profundo de los Estados Unidos, piensen bien qué decisión van a tomar y ocúpense de lo que tienen que ocuparse. Y si quieren combatir el narcotráfico, combátanlo con programas coherentes, consistentes en el tiempo, como una nación que se está derrumbando, una sociedad, la primera sociedad consumidora de drogas, como una nación tan poderosa no ha podido controlar el consumo interno, como una nación tan poderosa no ha podido controlar los carteles internos, como una nación tan poderosa, con una inteligencia tan poderosa, me refiero a los procesos de inteligencia, de obtención de información, tan poderosa no haya podido controlar el flujo de capitales, el lavado de dinero en la banca de los Estados Unidos. ¿Cómo es que una potencia tan poderosa no ha podido detener con programas, no con destructores ni con misiles, los flujos, las rutas de tráfico, de distribución? Son preguntas que nosotros nos hacemos. Al ministro y vicepresidente, ministro de la Defensa y vicepresidente el vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López ha sido una de las personas más atacadas en los últimos días. De las personas más atacadas, lo agarran en cualquier video, una foto, mira, está asustado, mírale la cara. Yo no escuché a una persona asustada. Creo que escuché a una persona con mucha valentía y mucha fuerza diciendo las cosas que tiene que decir. Y es que Estados Unidos, además, Estados Unidos no va a luchar contra el narcotráfico. Estados Unidos descubrió que mantener al pueblo estadounidense drogado les ha servido para cumplir sus intereses. ¿O es que acaso no se conoce la historia de cómo ellos repartieron drogas, por ejemplo el LSD en los años 60, cuando el pueblo se estaba levantando en marchas masivas, inmensas contra la guerra de Vietnam? Que se hacían unas grandes protestas. Ellos, bueno, de ahí salió todo el movimiento hippie y todo esto, pero producto de que el mismo gobierno, la CIA, empezó a entregar drogas a todo el pueblo y disolvió por completo ese movimiento antiguerrerista importantísimo que se hizo en los Estados Unidos en los años 60. Obviamente, después en los 80 inundaron las calles de cocaína y crack para financiar la guerra aquí contra el gobierno nicaragüense. Así que es un gobierno que le conviene tener al pueblo distraído con esta sustancia que no les importa ni siquiera a su propio pueblo, diciendo están envenenando. Hermano, son 100.000 personas, recojan, ¿por qué no crean una especie de misión como la misión Negra Hipólita allá, pues? Y recogen a toda esa gente que está drogada con fentanilo. Hay calles, por ejemplo, en Los Ángeles. En muchas ciudades. Mira, la calle de Los Ángeles donde están las estrellas. Las estrellas. Donde los el artistas, paseo de las estrellas. Eso, está lleno de indigentes, personas sin vivienda y drogadictos. Y gente drogada, se mueren ahí en la calle. Estados Unidos no hace nada, hay no le una importa. calle No le completa importa. en Los Ángeles que la gente, los sin techo, tienen en las aceras puras carpas. Carpitas de esas pequeñas que duermen allí. Y aparte, bueno, de la gente que apostó allí sus carpas, pues no tiene vivienda, no tiene dónde vivir, no tiene que comer. Entonces, bueno, consiguen es drogarse con fentanilo, heroína, crack, cualquier tipo de drogas. Y bueno, y parece es la calle de los zombies, de los muertos vivientes, que están todos allí en un estado de letargo. Y eso todo el mundo lo ha visto. Claro. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué ha hecho el gobierno de los Estados Unidos
o el gobierno de turno que le toque allí, porque eso lleva allí muchos años, programas sociales para esa gente. En absoluto, nada, no les importa. No les importa. Igual lo que dice allí el ministro Padrino, de cómo no controlan el flujo de dinero que entra allí. Bueno, es que el narcotráfico y el dinero que entra allí a los Estados Unidos es parte del PIB. Mira, comienzan a bloquear todas esas cuentas, o que los narcotraficantes compren allí propiedades y negocios. Miren, deja de entrar el dinero, el narcotráfico a los Estados Unidos, y la economía, que aparte que ya está bien golpeada allí en ese país. Imagínense que deje de entrar el flujo de dinero del narcotráfico. Bueno, la economía se viene al piso. La inflación, bueno, que ya está altísima, se dispara a niveles estratosféricos. Y esa es la gran verdad. Por eso es que el cartel está allí en el norte. Y el principal, aparte de consumidor del mundo, el principal lavador de dinero del narcotráfico en el mundo se llama los Estados Unidos de Norteamérica, y esa es una verdad que no se puede tapar con un dedo. Así es. Así Mira, son 500.000 millones de dólares por año. 500.000 millones. Imagínate que no entren esos 500.000 millones de dólares del narcotráfico al año a los Estados Unidos. La economía se va por el piso, se va al suelo. Entonces, van a venir con ese cuento de inventarse la historia, la narrativa de una vaina que no existe, como se llama el cartel de los soles. Que ustedes quieren combatir el narcotráfico en el Caribe para que no entre la droga a los Estados Unidos. Eso es paja. Paja. Y lo dijo el mismo Marco Rubio hace días allí en Ecuador. Todos los días salen alrededor de 30 lanchitas que van desde La Guajira, ojo, La Guajira colombiana, y salen hacia allá, hacia arriba. Si van primero, no sé, a Dominicana, a Puerto Rico, y de allí, bueno, hacen el transbordo para los Estados Unidos. De las 30 que salen en promedio al día, agarran una o dos, y las otras pasan. Entonces, es una pantomima lo que quieren hacer los Estados Unidos, con el pretexto de que no, que los carteles de droga. Sabemos que su único objetivo aquí en Venezuela es el petróleo, es el gas, son nuestros recursos naturales, es el oro, es el coltán, es todas las especies de tierras raras. Eso es el único interés de los Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Y que el cartel de los soles es algo que no existe, que es una narrativa. Mira lo que significan estos 500.000 millones de dólares. Le pregunto a la inteligencia artificial DeepSeek, ¿qué países tienen un PIB de 500.000 millones de dólares al año? Me hace una lista, pero vamos a leer a qué significa esa economía, a qué se iguala. Mira, el PIB de Suecia, 597.000 millones de dólares. El PIB de Noruega, 547.000. El de Israel, 522.000. El de Taiwán, 750. El de Tailandia, 500. Por debajo, Nigeria, 477.000 millones. Austria. O sea, equivale lo que entra en las arcas estadounidenses, en los bancos estadounidenses, producto del lavado del dinero de las drogas, equivale al PIB de los Emiratos Árabes Unidos. 509.000 millones de dólares. De Austria, 526.000. De Vietnam, 433.000. Es mayor que la economía de Vietnam, que es uno de los países de mayor crecimiento actualmente en Asia. Imagínate eso. Es lo que te estoy diciendo. Por eso no lo van a dejar. No van, o sea, no pueden. O sea, ya ellos viven una parte de la economía de los Estados Unidos. Es ese flujo de dinero. O sea, imagínense que no entre. La economía se les derrumba, que ya está bien golpeada. Y bueno, y la inflación, que está bien alta, bueno, se iría a niveles estratosféricos. Por eso es que ellos, una parte de los Estados Unidos vive de hecho, del narcotráfico. Miren, muchachos, voy a hilar este análisis que están haciendo con la siguiente noticia, porque incautan en Estados Unidos un nuevo opioide letal 100 veces más fuerte que el fentanilo. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, advierte que un nuevo opioide 100 veces más fuerte que el fentanilo ya podría estar en las calles para su venta, así lo informó The New York Post. Se trata de una nueva forma nitaceno,
un opioide sintético letal resistente al fármaco para contrarrestar la sobredosis, denominado naloxona, conocida con el nombre comercial Narcan. La droga, que ya está causando una ola de muertes por sobredosis en todo el país, fue incautada por agentes de la DEA durante una redada en la localidad de Hickville, en Nueva York, en agosto, y fue detectada por primera vez en el noreste, reveló la agencia de noticias. ¿Qué les parece? Bueno, imagínate si eso entró por México, cómo llegó hasta Nueva York sin ningún problema. Cómo transitan esas drogas por allá sin ningún problema de ningún tipo. Y además, qué horrible, ¿no? Si el fentanilo era 100 veces o 150 veces más fuerte que la heroína, ahora tenemos algo 100 veces más fuerte que el fentanilo. Qué locura, ¿no? Qué locura cómo esta industria va creando sustancias sintéticas cada vez más fuertes y más duras. ¿Por qué crees que entran ese tipo de drogas a los Estados Unidos? Para mantener a la población en letargo, en un letargo. Mira, pregúntale a la inteligencia artificial, ¿cuál es el porcentaje de la población estadounidense que ha consumido drogas allí? Yo creo que pasa del 50% de las personas que han utilizado drogas alguna vez en su vida allí en los Estados Unidos. O sea, es una población que es netamente consumidora de todo tipo de drogas. Mira ese opioide. 100 veces más poderoso que el fentanilo. Imagínate tú. O sea, la gente que consume eso, el fentanilo, cómo los vemos en las calles de los Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, no sé, en Miami. Mira, 48.7% de los estadounidenses Mira, ¿viste? Casi ha probado una droga ilícita al menos una vez en su vida. ¿Viste? Y estuve cerca. Yo te dije, yo creo que el 50% de los estadounidenses, imagínate, o sea, ha probado alguna vez en su vida drogas. Y esa es la verdad. Entonces entran al mercado este nuevo tipo de drogas 100 veces más poderosas que el fentanilo. ¿Para qué? Para mantener a la población en eso, en un letargo, idiotizada. ¿Ve? Hacerla que se vuelvan adictos a este tipo de drogas tan fuertes, tan poderosas, que los colocan y quedan como unos zombies. Como los vemos en muchos videos, quedan así en estado de letargo, zombies que no reaccionan. Y al final, bueno, se drogan por drogarse y no saben lo que hace su gobierno, no, en absoluto, y ya. O sea, quedan adictos a este tipo de drogas y más nunca vuelven a reaccionar, más nunca vuelven en sí. Mira, les invito a los que tengan Netflix a ver una serie que no me acordaba, entonces se le pregunté otra vez a la DeepSeek qué serie de Netflix habla sobre cómo legalizaron los opioides, estos opioides tan duros en los Estados Unidos. Hay una serie que se llama Dopesick, D-O-P-E-S-I-C-K, Dopesick. Aunque Dopesick es originalmente una serie de Disney, es importante aclarar que está disponible en Netflix. ¿De qué trata? Mira esta historia. Es basada en el libro bestseller de Beth Macy. Es una drama miniserie que expone cómo la compañía farmacéutica Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler, comercializó agresivamente el analgésico Oxycontin. Es la base del fentanilo. De ahí inicia, digamos esto, a finales de los 90. La serie muestra, 1, las tácticas de marketing engañosas que minimizaron el riesgo de adicción, la influencia de la compañía sobre los médicos de la FDA, el impacto devastador de la adicción en comunidades mineras de Virginia, así como miles de personas en todo el país, la perspectiva de los vendedores de la Purdue, los ejecutivos, los médicos y las víctimas. Un retrato crudo y bien investigado de los orígenes corporativos de la crisis de los opioides, que empezó a causar muertes, adicción terrible. Ellos sabían, lo escondieron de la gente y le pagaban plata a los médicos para que la recomendaran. Llegaba algún dolorcito, tengo un dolor de rodilla, toma, pan, le daban la pastilla. Ya inmediatamente al tomar la primera pastilla ya quedaba adicto. Después terminaban en la calle o con sobredosis, o terminaban en la calle, perdían familias, todo. Muchas personas murieron. Se hizo la demanda, una fiscal se lanza ese pleito, demanda a la empresa, y cuando fueron al Tribunal Supremo recibió una llamada el fiscal, plum, de arriba, y echaron para atrás el caso.
y lo tuvieron que cerrar. La compañía simplemente pagó $5.000 millones en multa y siguió vendiendo su analgésico. Los muertos que se fueron, pues jamás fueron reparados, ni la familia, ni los daños que hicieron, y bueno, causaron esa ola de adicción a los opioides en los Estados Unidos que hasta el sol de hoy. Bueno, muchachos, ahí está, ¿no? El análisis a propósito de esta noticia tan impactante para el mundo. 7:57 de la mañana nos corresponde identificar ahí una musiquita y a la vuelta tendremos nuestro primer contacto internacional. Ya volvemos. Bueno, y cuando son las 8:11, yo quiero leerles una noticia que conseguí aquí de AFP. Mira esto. Ajá. Para los que les gusta países invadidos por Estados Unidos, para los que les gustan invasiones de los Estados Unidos y que vengan soldaditos gringos para acá. Un país invadido desde hace muchos años, Corea del Sur, la República de Corea del Sur. Mujeres surcoreanas demandan al ejército estadounidense por explotación sexual. Un grupo de 117 mujeres surcoreanas presentó una demanda histórica contra Estados Unidos por haberlas sometido a explotación sexual en burdeles administrados para soldados de ese país entre 1950 y 1980. El recurso judicial reclama indemnizaciones y disculpas en un caso que desnuda la complicidad del Estado surcoreano y el papel del ejército estadounidense en la vulneración de derechos humanos. En 2022, el máximo tribunal de Corea del Sur determinó que el gobierno local administró y operó de forma ilegal centros de prostitución al servicio de los militares de Washington. Esa sentencia obligó a pagar compensaciones a 120 demandantes, pero ahora las víctimas han decidido ampliar la batalla legal e incluir directamente al ejército estadounidense como responsable. Dicen así: todas las noches nos arrastraban ante los soldados estadounidenses y abusaban sexualmente de nosotras. Todas las semanas nos obligaban a someternos a pruebas de enfermedades venéreas, relató una de las mujeres que se unió a la acción judicial. Otra denunciante recordó: todavía no puedo olvidar cómo me golpearon los soldados estadounidenses, me abofetearon por bajar la cabeza mientras servía bebidas, por no sonreír o sin ningún motivo. Los historiadores señalan que la economía que rodeaba los burdeles militares llegó a representar un cuarto del PIB surcoreano en la década de 1960 y 1970. El negocio de la prostitución forzada estuvo vinculado a restaurantes, bares y servicios destinados a los soldados. El abogado Ha-Hu-Hee, mira este nombre, ¿no? Ha-Hu-Hee, explicó que la demanda busca responsabilizar tanto a Seúl como a Washington por crímenes de explotación. El ejército estadounidense mantiene actualmente unos 28.500 efectivos en Corea del Sur y frente a las acusaciones se limitó a declarar que no haremos comentarios mientras los procedimientos legales estén en curso. Para las víctimas de los movimientos feministas, este paso representa un quiebre en décadas de silencio e impunidad. ¿Qué tal? Demanda histórica. Y eso le pasa, bueno, a los países invadidos. Bien conocido el caso del Plan Colombia, en donde, bueno, terminó con 7 bases estadounidenses allá en Colombia, pero en el documento del Plan Colombia habían algunas cláusulas de que ningún soldado estadounidense podía ser juzgado en Colombia por casos como asesinatos que ocurrieron, violaciones, inclusive de niñas menores de edad, violaciones por los soldados estadounidenses, que esas niñas colombianas fueron violadas por estos soldados y jamás pudieron haber sido juzgados en Colombia. Asesinatos, entre otras cosas. Injusticias. Bueno, entre otras noticias, por acá también Estados Unidos revocará visado a quienes glorifiquen el asesinato de Kirk. El gobierno de Estados Unidos podría revocar los visados a aquellos extranjeros que glorifiquen la violencia y el odio, una medida que surge tras el reciente asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Esta propuesta, según Washington, busca fortalecer la seguridad nacional y evitar que personas con ideologías extremistas puedan permanecer en el país. La decisión del gobierno de Trump refleja una creciente preocupación por la incitación a la violencia en un clima político polarizado. Esta medida se toma además tras el reciente asesinato de Charlie Kirk. Justamente, entre otras noticias que ha dado de qué hablar estas últimas horas, es referente al cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien excluye a Estados Unidos de su gira mundial por temor a redadas del ICE. El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny reveló
que decidió no incluir a Estados Unidos a su próxima gira mundial de Evito Marmas Photo World Tour debido a la preocupación ante las posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. En una entrevista en una revista ID, el cantante explicó que una de las razones principales para esta decisión fue el temor de que agentes de la ICE pudieran presentarse en sus conciertos para arrestar a personas. Estaba el problema de este ICE podría estar fuera del concierto y es algo que hablamos y que nos preocupa mucho, así lo afirmó el cantante puertorriqueño. Dijo algo así como: no voy a cantar en Estados Unidos porque puede ir el fucking ICE a nuestros conciertos y llevarse al público. Imagínate prestarse para eso, ¿no? Que vaya tu público latinoamericano a verte y que te lleven deportado. Ya, pero fíjate. Prestarse para eso. Está muy bien. Aplauso. Bien por Bad Bunny. Para Bad Bunny. Y tiene toda la razón, pues la mayoría del público de Bad Bunny es latino. Y en los Estados Unidos, bueno, sabemos que hay muchos latinos que quisieran pagar una entrada por ir a ver a Bad Bunny, pero Bad Bunny les dijo no, negativo, va a ir el fucking ICE y se los va a llevar a todos. ¿Por qué dice esto Bad Bunny? Porque es lo más real que puede existir. Mira, te voy a poner un ejemplo. A ver. Hace alrededor de un mes, en un partido de béisbol en Los Ángeles, el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, allí hay mucha comunidad latina que les gusta el béisbol. Y los Dodgers de Los Ángeles es uno de los equipos tradicionales, no de hoy en día, sino de toda una vida, que a los latinos les gusta, es los Dodgers de Los Ángeles. A mí me gustan los Dodgers de Los Ángeles, siempre me ha gustado ese equipo. Y el ICE intentó entrar con sus camionetas al estadio de los Dodgers. No me lo crea, búsquelo en internet, en Google. El ICE en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Pero como eso es propiedad privada, los equipos allí son de propiedad privada, la seguridad corrió, los sacó. Esto es propiedad privada fuera de aquí. Sacaron al ICE que estaba afuera del estadio esperando que terminara el partido para cazar a la gente que salía del estadio. Entonces imagínense, si lo hacen en un estadio de béisbol como el de los Dodgers, que saben que van muchos latinos, ¿qué pueden esperar que va a pasar en un concierto de Bad Bunny? Mira, se van a llevar, como los llamamos aquí en Venezuela popularmente, las perreras. Sí, que pongan los contenedores ahí y vaya saliendo directo para el contenedor. Directo. Y de ahí para el barco para África. Para África. ¿Cómo está haciendo? O para Guantánamo. O para que la rata de Bukele en el SECOC. Y esa es la gran verdad. Claro. Mira esto, una noticia que se nos había pasado. Ajá. Que hay que felicitar a la justicia brasileña. Condenan a Bolsonaro a 27 años de prisión por intentona golpista. Aplausos a la justicia brasilera, 27 años. El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en una trama para dar un golpe de Estado y desacreditar al órgano electoral luego de su derrota en 2022 ante Luis Ignacio Lula da Silva. Se trata de la primera vez que un exmandatario es condenado por crímenes contra la democracia. El fallo se dio a conocer luego de la votación del ministro Luis Fux, que disintió de sus colegas Alexandre de Moraes y Flavio Dino. Los ministros Carmen Lucía y Cristiano Sanín votaron, con lo que la sentencia fue concretada por un resultado de 4-1. La mayoría del Tribunal Supremo acogió íntegramente la denuncia de la Procuraduría y se pronunció a favor de condenar a los acusados por los siguientes delitos: asociación criminal armada, golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daños calificados por violencia y amenaza grave contra la propiedad federal y deterioro de propiedad,
Al votar sobre el fondo del asunto, la ministra Carmen Lucía reiteró la evidencia de los delitos cometidos por los acusados contra las instituciones democráticas. Dice así: la Fiscalía afirmó, y creo que ya lo anticipó, que proporcionó pruebas concluyentes de que el grupo liderado por Jair Mesías Bolsonaro, integrado por figuras claves del gobierno, la Fuerza Armada y los servicios de inteligencia, implementó un plan progresivo y sistemático para atacar al atacar a las instituciones democráticas con el fin de perjudicar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022, acabando el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales. Y además de Bolsonaro, van a prisión a Alexandre Ramagen, acusado de difundir información falsa sobre fraude electoral; Armir Garnier Santos, excomandante de la Marina, habría puesto tropas a disposición de la trama en una reunión con militares; Anderson Torres, exministro de Justicia, guardaba en su casa un proyecto de decreto para anular las elecciones; Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, participó de una transmisión en vivo cuestionando las máquinas de votación electrónica; Mauro Cid, denunciante del caso y ex asesor de Bolsonaro, participó en reuniones e intercambio de mensajes sobre el golpe; Paulo Sergio Nogueira, exministro de Defensa, habría presentado a los comandantes militares un decreto de intervención redactado por Bolsonaro; y Walter Braga Neto, acusado de financiar campamentos golpistas y planear un atentado contra Alexandre de Moraes, que es el juez que ha sido súper atacado, súper vilipendiado por las autoridades estadounidenses, ha sido sancionado porque, bueno, no solo logró meter preso a Bolsonaro, que era un acto de justicia que tenía años trabajándose, sino además por ponerle la multa a la red social X. Y bueno, a partir de esto, apenas sale esto, ya salió la primera llorona, Marco Rubio. Marco Rubio, eso a te iba llorar, a a decir. decir, socavar la democracia. Pues bueno, ellos no van por la democracia, ellos van ahora a atacar a Brasil. No te sorprenda que esos destructores del Caribe se muden ahora para el frente a Brasil, porque lo han advertido con sanciones, inclusive con intervención militar a Brasil si metían preso a Bolsonaro, y la justicia avanzó y lo metió preso. Mira lo que dice Lidl Marco. ¿Qué dijo? Lidl Marco. Continúan las persecuciones políticas contra Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, y luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Bolsonaro, Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas. Mira, lo primero que hay que decir: ellos, para todo el mundo que hace justicia, la verdadera justicia, imparte justicia de verdad, son unos violadores de derechos humanos. O sea, ese es el mismo libreto. Aquí nos han acusado a nosotros de violadores de derechos humanos. Todos los días salen ellos a decir que aquí violamos los derechos humanos. Bueno, ya empezaron contra este juez, Alexandre de Moraes, que es un violador de derechos humanos. Y luego termina la guinda del pastel amenazando a Brasil con que le van a meter misiles y bombarderos y submarinos nucleares y no sé qué más cosas se le puede meter en la cabeza al líder Marco. Porque es que ellos se creen que es que la justicia la imparten ellos. Somos nosotros los que decidimos en el mundo quién es y quién no es, quién es bueno y quién es malo. Son ellos. O sea, pero bueno, eso le pasa a Lula por a veces andar de jalabola. ¿Ves? Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Estamos todos amenazados por igual. Esa es la verdad. Estamos todos amenazados por igual, y Latinoamérica tiene que darse cuenta que lo que está pasando contra Venezuela es contra todos nosotros. Mira, es contra todos. En cualquier momento, es que no me extrañaría que ya empiece el líder Marco a llamar a algunos de sus títeres aquí en América Latina, arrodillados a los intereses del imperialismo. Por ejemplo, a este señor de ¿cómo se llama? El ilegítimo del Ecuador, Noboa, para que salga y se pronuncie a favor de Bolsonaro. Y entonces, ¿cómo va a quedar ahí Lula, que fue el primero que salió a reconocer el triunfo de este tipo, que sabemos que está allí producto de un fraude electoral? Noboa. A ver, ¿cómo queda Lula allí, pues? Eso le pasa a Lula por eso, por querer estar bien un día con Dios y otro día con el diablo.
Entonces ahora fíjate. Bueno, que se hizo justicia, eso es lo importante. Se hizo justicia, pero ya va a haber, no, mira, no me extraña que en los próximos días comiencen a pronunciarse algunos de los títeres en América Latina. Mira, te la tengo. Van a decir que Brasil es un narcoestado. Ay, papá. Va a pasar. Brasil es un narcoestado. Vamos a tener que invadir Brasil porque no puede ser. Está saliendo mucha droga por allá. Está saliendo mucha droga de Brasil. Yo creo que hay que poner un poquito de democracia ahí. Hay que llevar democracia para allá porque metieron preso un aliado de los Estados Unidos. Y mira, lo que hizo Bolsonaro no se diferencia en nada, pero ni un milímetro, ni en 1% de la idea de lo que hizo María Corina Machado y Edmundo González, el llamado a la violencia de los días 28, 29 y 30 de julio. Lo mismo. Y yo creo que lo que le pasó a Bolsonaro tiene que pasar con María Corina Machado y con Edmundo González, que hicieron ese llamado a la violencia. 27 años es poco. Mira, justamente Para lo hablando que aquí de este tema, rápidamente nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia Sao Paulo, porque ahí se encuentra nuestro corresponsal Andrés Salari. Y ahora Venezuela News se mueve a Argentina. Hola Andrés, buen día, ¿cómo estamos? Compañeras, compañeros, ¿todo bien? Todo bien por acá. Estamos felices. Bueno, noticia fuerte, ¿no? La condena a 27 años y 3 meses de Bolsonaro. Excelente. Como ustedes remitían, es una noticia que sacude. La conectábamos en el reporte anterior también con una semana muy potente en términos geopolíticos por la derrota estrepitosa de Javier Milei en la República Argentina. Y compañeros, a la declaración de Marco Rubio, esta especie de nuevo cowboy para América Latina, que está a cargo de la Secretaría de Estado en Estados Unidos, parece como que está desplazando es evidente que está desplazando en ciertas decisiones al presidente Trump, ¿no? La declaración de la Casa de Brujas es muy fuerte y además la declaración que hizo Rubio sobre la condena a Bolsonaro es mucho más fuerte que la que hizo Trump. Es evidente que hay ahí algunas contradicciones que voy a repasar. La declaración de Trump sobre Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos ya se refirió en varias ocasiones a la situación legal de Bolsonaro, además le aplicaron sanciones a quien seguía la causa judicial, al juez Alexandre de Moraes. El presidente dijo, es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo. Recordemos, por supuesto, la referencia obvia al ataque al Capitolio que lideró e impulsó el entonces presidente Trump cuando perdió las elecciones con Joe Biden. Lo mismo hizo Bolsonaro. Y bueno, ahora dice, intentaron hacer lo mismo conmigo, pero no lo condenaron. Puedo decirles lo siguiente, conocí al presidente de Brasil, en referencia al expresidente Bolsonaro. Él era un hombre bueno. No entiendo por qué sucedió esto. Asistí al juicio, lo conozco bien como líder extranjero. Creo que él fue un buen presidente. Estoy traduciendo del portugués, así que por eso me trago un poquito. Muy sorprendente lo que aconteció. El secretario de Estado Rubio, también además de la Casa de Brujas, dijo que iba a haber una respuesta. No especificó, por supuesto, cómo sería, pero dijo Estados Unidos responderá adecuadamente a esa Casa de Brujas. Y 48 horas antes hubo una declaración de la vocera de Trump, Caroline Leavitt, que si bien es evidente que no fue medida, es preocupante porque dijo que cuando le preguntaron sobre la situación de Bolsonaro, dijo que Estados Unidos no excluía el uso de sanciones o de su poder económico y militar para responderle, para defender, dijo ella, la libertad de expresión. Estados Unidos enmarca el enjuiciamiento al expresidente Bolsonaro como un ataque a su libre expresión, cuando, por supuesto, los cargos por su intento de impedir la asunción de Lula da Silva, organizándose con otros líderes militares para dar un golpe de Estado, son más que evidentes y por eso la condena a 27 años de prisión. El presidente Lula dijo que el Congreso tiene derecho a discutir una amnistía. Hay una fuerte corriente y es un escenario posible que haya una ley de amnistía que favorezca al expresidente Bolsonaro. Puede discutir la amnistía cuando quiera,
nosotros trabajaremos en contra, dijo el presidente de Brasil. Y a mí me parece que esta noticia, que es muy fuerte, como decíamos, a nivel geopolítico, abre algunos escenarios, impacta, por supuesto, muy fuertemente en el sur del continente. Y fíjense este tuit de la vicepresidenta, lo vamos a conectar con Argentina, y por dos elementos. La vicepresidenta de Argentina, que mantiene una disputa muy fuerte con el presidente Javier Milei, Victoria Villarruel, tuiteó anoche, luego de conocerse la condena: resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos. Lo que parece ser, y es muy difícil hacer otro análisis, que es una especie de amenaza velada contra el propio Milei. Dice su vicepresidenta, en conflicto con el presidente, cuando además aparece como una posible candidata a reemplazarlo prácticamente de manera inmediata. Esto es lo que está circulando en el establishment argentino y lo está remitiendo la prensa en ese país. Y la vicepresidenta dice, ante la condena de Bolsonaro, lo repito, resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos, y además lo dice en medio de un escándalo de corrupción que está afligiendo muy fuertemente al presidente Javier Milei de Argentina. Y hay otro elemento, que es que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene aspiraciones de volver a la presidenta y mira mucho lo que vivió el presidente Lula en Brasil. Entonces hay ahí una cuestión contradictoria, porque ante la condena de Bolsonaro y un proceso posible de amnistía que podría favorecer al expresidente y liberarlo de sus cargos, en la República Argentina también se está empezando a hablar de un posible indulto. La bancada del Senado en la República Argentina, para negociar gobernabilidad con el gobierno, le está pidiendo un indulto para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que ésta pueda recuperar sus derechos políticos. Entonces, paradójicamente, este es un momento de condena y de celebración para los sectores progresistas en Brasil y en América Latina. Es un hecho histórico la condena, pero paradójicamente, si avanza el proceso de amnistía, eso también podría habilitar y fortalecer la posibilidad de un indulto contra la expresidenta argentina, que es de otro signo político, pero también es evidente que lo que sucede en Brasil impacta mucho en la Argentina y viceversa. Y también el mencionado tuit de la vicepresidenta Villarruel pone en escena la posibilidad de una situación muy incómoda para el presidente Javier Milei. En los próximos días su hermana tendrá que ir al Congreso, o la irán a buscar a su despacho para que declare por el tema de la causa libre, de la causa de la moneda virtual Libra. Entonces, muchísimo movimiento regional, una posición de los intereses más conservadores de Estados Unidos que queda muy debilitada en el sur del continente, y estoy seguro que el Departamento de Estado norteamericano está mirando todos estos movimientos también para tomar decisiones en torno a lo que quiere mover hacia Venezuela, porque no es lo mismo que Javier Milei hubiera ganado las elecciones el domingo y que Bolsonaro hubiera salido exonerado. Eso ponía en la región un momento totalmente distinto al de ahora, que es una derrota estrepitosa y una posición de debilidad muy marcada de Javier Milei, y una condena muy potente contra el expresidente Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Les voy a leer para terminar dos titulares de la prensa brasileña. Folha do São Paulo dice: las defensas apuestan en tono jocoso a que las penas altas y el juzgamiento de Bolsonaro va a generar una reacción de Trump. Ojo con la reacción de Trump, ya mencionábamos las declaraciones. Folha do São Paulo dice que la condena para el expresidente fue justa, pero la pena exagerada, y de alguna manera, y en términos simbólicos y políticos, sale a responderle el conglomerado mediático O Globo, que está titulando que la condena a Bolsonaro y sus aliados honra la Constitución y la democracia. Bueno, un revés importante, ¿no?, para la derecha
latinoamericana, en especial, bueno, Milei con esta derrota y el caso Bolsonaro, al cual nosotros aquí felicitamos y dimos aplausos y toda la justicia brasileña por esta importante decisión. ¿Cómo ha avanzado la mesa de diálogo que montó Milei? Hay una imagen muy cómica porque parece un meme. Hay fotos como entre, creo que de 72 horas de diferencia, y Milei sale con la misma ropa y con la misma cara. Dicen que podría ser hasta un maniquí que estaba ahí en la mesa. ¿Algún resultado de la mesa de diálogo? Muy mal, Roy, muy mal, porque es evidente que el gobierno es muy torpe y con muy poca muñeca política, tiene un grave problema con los gobernadores provinciales, entonces los llama a negociar y al mismo tiempo veta los fondos del Tesoro Nacional para las provincias, y por supuesto esto es lo que están reclamando los gobernadores provinciales, que hay determinados fondos que les tienen que llegar por la organización federal que tiene la República Argentina, el gobierno los está cortando y en medio de la situación que tienen lo llaman a negociar y están vetando el acceso a esos fondos, que además es inconstitucional. Entonces hay mucha bronca y por supuesto que muy poca muñeca política para llevar adelante esa negociación. La única reacción, en definitiva, ya lo marcábamos el martes en la columna, que no había habido ningún tipo de reacción contundente del gobierno para responder a las necesidades que le impone esa derrota política, y la única acción concreta fue subir a rango de ministerio al viceministerio de Régimen Interior, que es quien era el segundo del jefe de gabinete Guillermo Franco. Un dirigente político que no tiene un alto perfil y que tiene que ocuparse justamente de negociar con los gobernadores, pero lo que le está pidiendo la sociedad y lo que le está pidiendo el voto del domingo es que se saque de encima a los corruptos, que son los hermanos Menem y su hermana Karina. Y el problema es que Javier Milei no tiene la fuerza para poder acometer una acción como esa, y en la interna del gobierno ganó la línea de Karina, que es de no hacer ningún cambio. Esto ya lo remitíamos el martes, pero lo que estaban diciendo los periodistas acreditados en la Casa Rosada en Buenos Aires es que ven a un Javier Milei muy débil, sin capacidad de decisión, que no puede oponerse a los designios de la hermana, y esto es un grave problema que está viendo toda la clase política. Y lo que se estaba especulando era, como mencionaba un par de minutos atrás, es que el establishment le habría quitado el apoyo a Milei y que están buscando opciones alternativas, más precisamente dos opciones, que son justamente su vicepresidenta Villarroel, que celebra la condena o le llama la atención muy irónicamente la condena a Bolsonaro, y un dirigente peronista de la provincia de Córdoba, que es Juan Schiaretti, a quien están promoviendo para que pueda llegar al Congreso, porque recordemos que podría haber una instancia de juicio político que ya está más fuerte sobre la mesa, o de juicio político. Para destituir al presidente tiene que haber un juicio político, y la elección o bien de la vicepresidenta o de algún dirigente nacional que pueda ganar legitimidad mediante un proceso de elección interna dentro de la Cámara Legislativa. Así que está muy complicado el frente para Javier Milei. El dólar sigue subiendo fuerte, hay pocas reservas para sostener el precio, y lo que estaban informando también los analistas que siguen más de cerca los pasillos del poder es que el que está muy fortalecido es el ministro de Economía, Luis Caputo, y que Milei está prácticamente entregado a la estrategia de Luis Caputo para llegar con el dólar más o menos planchado hasta la elección de fin de octubre, que todo depende de la habilidad especulativa del ministro Caputo para que el dólar no se le escape, no se le dispare la inflación, y en ese escenario ya sí un juicio político contra Milei sería inevitable. Pero parece que sí es posible mantener el dólar hasta la elección. Bueno, muy bien, muy buen reporte, ¿no? Y todo muy claro ahí explicado de la situación en Argentina, ¿no? Nada fácil. Así es. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este contacto informativo. Un gran abrazo desde acá. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Saludos. Meta, un abrazo grande. Vale. Luego. Miren, son las 8:40 de la mañana. Vamos a un corte, una musiquita y ya volvemos con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas.
8:48 de la mañana, ya llegando a la parte final de nuestro programa, Señor. pero vamos a leer esta noticia porque exportaciones de Venezuela hacia China registran crecimiento del 120%. Con el propósito de evaluar los avances alcanzados y definir nuevas acciones para el fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales, la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, sostuvo una reunión con el viceministro de Comercio de la República Popular China. Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron el notable dinamismo de los vínculos económicos entre Caracas y Beijing. En el primer semestre del año 2025, las exportaciones venezolanas hacia China registraron un crecimiento del 120% respecto al mismo periodo en el año 2024, lo que consolida el comercio no petrolero como un nuevo pilar de la asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo. A todo tiempo. Excelente noticia. Mira esto que estoy leyendo aquí. El congresista Thomas Massie de los Estados Unidos dice esto: tenemos 217 de las 218 firmas requeridas. Necesitamos solamente un congresista para firmar la petición de descargo para forzar a votar en el Congreso una obligación, digamos, una orden para que Estados Unidos, el FBI, suelte los archivos de Epstein. Una firma más para iniciar esta votación, que es un caso que Estados Unidos quiere esconder y por lo que el presidente Donald Trump ganó las elecciones. Él ganó las elecciones prometiendo que iba a liberar la lista de Epstein y que ahora está escondida. Inclusive hablan del asesinato de Charlie Kirk como una forma de desviar la atención del tema Epstein, que además él mismo, Charlie Kirk, estaba pidiéndolo intensamente en sus programas, él tenía un show, en sus ponencias. Él tenía un show, él participaba en eventos públicos, participaba en entrevistas, en podcasts, etcétera. En 30 años, cuando desclasifiquen esos documentos, se van a acordar de mí hoy. Quien le dio balín a Charlie Kirk fueron los mismos Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Anoten esa. Le dio balín el gobierno de Donald Trump, para que sepan. Estoy buscando una nota que salió ayer en Venezuela News de la congresista Ilhan Omar. Mira esta noticia que está buena. La congresista Ilhan Omar, ella es de origen africano, pero ella es congresista en los Estados Unidos. Presenta una resolución para frenar agresiones militares de Trump contra Venezuela. La congresista demócrata Ilhan Omar de Minnesota presentó este jueves 11 de septiembre una resolución para detener las agresiones militares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela. De tal manera que la partidaria de la organización demócrata emitió esa declaración tras el ataque militar inconstitucional contra un buque en el Caribe ordenado por el magnate que ocupa la Casa Blanca. En ese sentido, la congresista inició su declaración citada en su portal web, aseverando: condeno enérgicamente las acciones ilegales e imprudentes de la administración Trump en el Caribe Sur. El Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela ni al Tren de Aragua, y la mera designación de un grupo como organización terrorista no otorga a ningún presidente carta blanca para ignorar la clara autoridad constitucional del Congreso en materia de guerra y paz, aseveró la política en su declaración. Omar se refirió al video publicado por el jefe de Estado y secretario de Estado Marco Rubio. De allí se desprende que las fuerzas estadounidenses enviadas recientemente a la región con fines de escalada y provocación no corrían ninguna amenaza por parte del barco que atacaron. Lo que no ha causado es daño alguno al narcotráfico ni a los cárteles. Ha sido un fracaso drástico y profundo en todos los niveles. En América Latina, incluso los presidentes de derecha lo reconocen. Así que bueno, excelente esta declaración de la diputada, de la congresista Ilhan Omar del Partido Demócrata de los Estados Unidos, porque, bueno, pone un punto claro ahí en el Congreso con respecto a estas acciones ilegales que está cometiendo el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y contra América Latina en general.
Así es, 8:53 de la mañana, ya finalizamos este programa, su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Como de costumbre, de lunes a viernes, siempre acá el equipo dispuesto y presto para llevarle el mejor análisis de la noticia. Feliz fin de semana, nos vemos el día lunes. Un abrazo, chao, chao.